es volver a verte, pasar la siesta cantando, de vuelta a sentir tu aroma en el pecho madurando. De fiesta una guitarreada que mete miedo en la noche, un bombo de alma legüera revienta Palau del Monte. Eso es, cántale Nati. Imposible que te olvide, preciosa flor de misterio. Y cuando dice cantale Nati, le está diciendo dale, dale, empezá a Natalia Pastorutti, y el que lo decía es el indio Lucio Rojas. Están cantando juntos Volver a Verte, y es una linda versión en vivo la que estamos compartiendo aquí en Palabra de Campo al comenzar este bloque en este sábado. Gris, por supuesto, con una máxima de 17 pronosticada para hoy, la mínima de 10. Mañana también similares condiciones, mínima de 13, máxima de 19. Una semana gris en general en gran parte de la zona centro de la Argentina, pero afortunadamente con algunas lluvias. Me parece que estas lluvias les van a venir muy pero muy bien al sector agropecuario. Decía Volverte a Ver, la canción, y estoy seguro que mucha gente quería volver a ver a Cristina Fernández de Kirchner en acción. Estuvo en la semana en C5N dando una entrevista y me parece que ha sido una de las cosas políticas más importantes de los últimos tiempos, sin ningún lugar a duda. Particularmente creo que no dejó demasiadas cosas la entrevista, pero siempre la figura de Cristina Fernández de Kirchner marca tendencia. De este tema y otros vamos a conversar ya mismo con nuestro analista político Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para todos, ¿cómo andan? Muy bien, Seba. ¿Coincidís conmigo en que ha marcado prácticamente lo más importante de la semana, la entrevista a Cristina? Sí, porque en la Argentina hay dos elementos, dos acciones que generan enorme cantidad de especulaciones, comentarios y análisis. Uno es el fútbol, lo otro son los discursos y las entrevistas a Cristina Kirchner. Claro, o sea, tal cual. No hay nada más comentado, ni analizado, ni especulado en la previa, en el momento y en el post hoy, que cuando en política habla Cristina Kirchner. Puede gustar a algunos más, a otros menos, pero claro, efectivamente esto es así. Además, los números del rating eso, tal cual. Mostraron que, evidentemente, Cristina es la única figura política o la mayor figura política que concentra la atención del público. Después discutiremos si ese público es el público del núcleo duro del kirchnerismo o son aquellos que no comparten ninguna idea con Cristina, pero quieren saber qué es lo que dice, no tanto en posturas que son, digamos, ya muy conocidas de Cristina, sino también en este momento y en estos tiempos de definiciones electorales, sobre todo porque Cristina venía de ratificar una vez más en una carta el día martes que no iba a ser candidata en estas próximas elecciones, Sí, sí. que no quería ser ningún artífice del poder. Bueno, entonces él quizá había generado la expectativa de que podía haber alguna definición, y de todas maneras Cristina, en términos electorales, claro que dejó claro su mensaje, ¿no? Sí. Reiteró, ratificó. Si bien, a ver, con Cristina pasa algo también muy particular, ¿no? Pareciera que se necesita que Cristina diga textualmente, escúchenme con mucha atención, no voy a ser candidata, como para que todos terminen se de convenzan, convencerse de que sí, está diciendo. Y aún así, me arriesgo a pensar que quienes dicen en realidad lo dice ahora porque es una estrategia, porque más adelante, y si se lo pedimos, o sea, bueno, esto me parece que es lo que genera Cristina, a diferencia del resto de la dirigencia política de la Argentina, ¿no? Eso sí no se puede soslayar y eso se puede negar. Tal cual. Y vamos a ver seguramente una plaza muy convocante, ¿no? Para el próximo 25. Sí, por supuesto, porque además eso también fue interesante, ¿no? Dejó allí alguna perspectiva de que quizá pueda... es muy pícara, muy inteligente, muy viva Cristina para autogenerar expectativa en sus apariciones, ¿no? En un momento de la entrevista dejó picando la posibilidad de que pueda decir algo más ese 25 de mayo, ¿no? Que efectivamente seguramente va a haber una movilización importante. Se cumplen 20 años, digo, de la llegada del kirchnerismo al poder de nuestro país, al poder nacional, porque más allá de los 4 años de mandato de Mauricio Macri, el kirchnerismo continuó siendo un ariete del poder
poder político argentino sin ninguna duda, ¿no? Claro. Entonces, y la propia Cristina, porque en definitiva la polarización siempre de Macri y del gobierno fue con Cristina, más allá de que no tenía cargos por lo menos los 2 primeros años. Sí, sí. ¿Cuánto hay de semejanzas con aquella plaza que le pedía a Perón que sea presidente? Ah, qué pregunta. Y la verdad que me cuesta mucho hacer esa comparación, pero bueno, a ver, lo que sí está claro es que hay monjones en la historia argentina de dirigentes que concitan una atención superlativa mucho más importante que otros y que son líderes de sus espacios. Yo creo que Perón ha sido un líder mucho más trascendente, mucho más fuerte que Cristina Kirchner, no tengo ninguna duda de eso. De hecho, la propia Cristina se define ahora, en estos últimos tiempos, con más claridad que antes, como una dirigente peronista, es decir, que se suscribe a la conducción de Perón, Claro. con lo cual, desde ese punto de vista, Cristina entiende a Perón como una figura superior a su propia militancia y a su propia figura. Pero bueno, son tiempos distintos, son momentos de la historia argentina distintos. Sí, no tengo dudas, Daniel, que bueno, no hay hoy otro dirigente político en la Argentina que al menos en un sector determinado de la sociedad no discuta absolutamente nada de lo que dice Cristina. Si la escucha a Cristina como la verdad revelada, ¿no? Y lo que dice Cristina no tiene discusión. Eso no lo genera cualquiera. Tal cual. Y eso es Cristina, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo de Cristina no se discute. Lo que dice Cristina es la verdad para ese sector de la población argentina, que no sé cuál es el porcentaje en definitiva de ese sector de la Argentina. Probablemente, si hubiera sido candidata, podríamos haberlo medido en votos. No vamos a tener esa posibilidad. Tal cual, tal cual. Seba, quiero que compartamos un fragmento muy cortito de lo que decía Cristina Fernández justamente en su aparición en C5N, porque se refirió específicamente al sector del campo. La escuchamos. Vale. Esto de cómo hacemos con los dólares para pagar la deuda, para que la industria no sufra la falta de dólares, ¿cómo hacemos? ¿Tenés claro entonces que con el litio, vaca muerta, la exportación agrícola, tampoco nos va a alcanzar? Bueno, pero sí. ¿sabés lo que pasa? Que primero, poner toda la expectativa en los precios de los commodities no es bueno. Son precios de carácter internacional, por lo tanto no te aseguran un flujo permanente y constante. Vaca muerta, petróleo. Hoy, en la guerra entre Rusia y Ucrania, fantástico. Pero el petróleo en el mundo estuvo a $9 el barril. Sí. Año 98, te puede bajar el precio de la soja, del trigo. Me parece que además apostar en un país a una economía primarizada, a la exportación de commodities, me parece que tenemos que ir por otro lado. Me parece que tenemos que ir por el lado de definir un desarrollo industrial que nos permita exportar tecnología, valor agregado, porque esto significa además salarios bien remunerados. El sector agrícola no genera muchos puestos de trabajo y tampoco no son de los mejor remunerados tampoco. Hoy hay un problema serio de ingresos en todos los sectores. Absolutamente. ¿No? Gente que gana en blanco, que ve que su salario no le alcanza. Es que la inflación genera una transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más concentrados de la economía. Bueno, yo cuando escucho esto siempre me pregunto lo mismo. ¿Hay una cuestión ideológica o realmente es necesario tener un oponente, digamos, alguien enfrente? Claro. Porque hace poquito lo escuché el propio Culfas, por ejemplo, también, digamos, que podemos meter dentro del aparato peronista, tranquilamente, decir que el peronismo se debe a una política agropecuaria. Entonces, y además la Argentina, digamos, vive del campo, le guste a quien le guste. Bueno, yo creo que forma parte, en el caso de Cristina y el kirchnerismo, de un relato, ¿no? De la construcción de un relato de los sectores del poder concentrado en la Argentina y a quienes respondieron históricamente, ¿no? Yo creo que se asocia en esa idea, siempre se ha intentado asociar
básicamente después del 2008, ¿no? Después del conflicto de la Sí. de la resolución 125, que de alguna forma Cristina, días atrás, la semana pasada, terminó de reconocer que había sido un error, ¿no? En ese cruce que Sí. tuvo con Lustó. Martín Lustó en el Senado, cuando dijo, usted tiene que aprender de economía, y aprendí con vos con la 125, digamos, como diciendo, bueno, si vos me enseñaste es porque no aprendí demasiado. Me parece que esa mirada es sobre, podríamos graficarlo, sociedad rural argentina, no todo el campo. Pero en eso englobamos a un sector de la economía argentina absolutamente dinámico, que está muy lejos de ser la antipatria, pero que en algún momento de la historia de nuestro país probablemente estuvo más cerca de otro tipo de Tal cual, políticas. tal cual. Entonces, digamos, creo que forma parte de esa construcción, porque después el gobierno del kirchnerismo, del cual se cumple esta semana que va a comenzar 20 años, se ha beneficiado absolutamente del precio del commodity, por el altísimo precio de la soja en aquel entonces, y porque además la Argentina había defaultado su deuda y tenía que renegociarla, con lo cual no tenía pagos de deuda en ese momento, Claro. hasta que terminaba de renegociar aquella deuda. Entonces, digamos, el kirchnerismo construyó gran parte de su, entre comillas, independencia económica, le pudo pagar al Fondo Monetario Internacional, lo cual lo convirtió en un hito que hoy vuelve a poner sobre la mesa, a partir de los efectos de campo. O sea, Sí. más claro, agua. Sí, la verdad que sí. Y de hecho yo me pregunto muchas veces, pero porque me encantaría conocer la palabra, ¿de qué piensan muchos votantes kirchneristas cuando hablan, o sea, votantes de Cristina, cuando lo ven, por ejemplo, a Coqui Capitanich con su campo en Chaco o lo ven a Guado con su campo en la provincia de Buenos Aires? Digo, no tiene nada de malo, o sea, que lo tengan, Correcto. pero lo loco es creer que porque si lo tiene uno es una cosa y si lo tiene otro es otra cosa. Bueno, hay una doble vara bastante constante a la hora de evaluar acciones. No digo que esa sea una propiedad exclusiva de un sector político en la Argentina, ¿no? La política 100%. en general tiene la tentación porque vivimos en la lógica del amigo-enemigo. Es Sí, decir, si tal lo cual. que hace mi amigo es algo que yo critico y no está tan mal, a diferencia si lo hace mi enemigo. 100%. Si lo hace el macrismo también. Por supuesto, y el macrismo lo hace, pues yo digo, no es propiedad de un sector político, Claro, es tal propiedad de dónde estás parado y qué te conviene en el momento que te conviene decirlo y cómo. Bueno, fíjate vos lo que pasó con la suspensión de las elecciones en la provincia de San Juan, por ejemplo, ¿no? Sí. Que la Corte fue muy criticada por José Luis Gioja, que en algún momento se había enojado con UNIAC por la posibilidad de volver a presentarse. Bueno, es el momento, la circunstancia y la conveniencia la que construyen declaraciones y relatos. Y el campo, que en algún momento fue, te diría, un aliado imprescindible de la construcción del kirchnerismo, después pasó a ser el enemigo elegido del kirchnerismo, desde aquella famosa frase, si vos querés, para llevarlo más al llano, cuando se decía, no jodan con la mesa de los argentinos. Claro, ¿no? tal cual. Digamos, poniendo al campo como el responsable de que si en la Argentina había gente que le costaba acceder a los alimentos, la responsabilidad era de la apetencia de exportar a precios internacionales lo que se podría consumir más barato en el mercado local. Tal cual. Seba, te vamos a leer seguramente esta semana nuevamente. Has escrito una nota muy interesante en la prensa, que has compartido además en tus redes sociales, en Twitter y en Instagram, acerca de lo que va a dejar, bueno, Cristina. Me parece que mucho de eso nos vamos a enterar el próximo 25 también. Y seguimos de cerca también lo que pasa en la oposición, ¿no? Bueno, que es muy revolucionada. Hubo definiciones importantes esta semana, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. La definición de Bullrich eligiéndolo a Néstor Grindetti como su candidato a gobernador. Que vos lo habías anticipado. Sí, porque detrás de eso hay otra jugada y está el fantasma, no digo fantasma, la palabra está mal utilizada, está la omnipresencia de Mauricio Macri en esa jugada. Yo creo que este es el primero de una serie de capítulos que vamos a ver de aquí al 24 de junio, dentro de Juntos por el Cambio, puntualmente dentro del PRO, con más tensiones, no menos tensiones, más tensiones. Y en esta situación de la política, esas tensiones de Juntos por el Cambio evidentemente lo han hecho retroceder en las preferencias electorales. Y un dato más para
compartir de lo que dijo Cristina y cierro con esto. Cristina dice, lo importante es llegar al balotaje. Lo que le faltó a Cristina decir, y creo que es lo que piensa, no soy exegeta de ella, es, lo importante es llegar al balotaje y que nuestro rival sea Javier Milei. Por varias razones, entre ellas porque el oficialismo va a construir el relato de que si Milei tiene posibilidad de ser presidente en la Argentina, quizá entremos en una zona de turbulencia muy complicada, y es preferible algo más previsible, aunque no guste tanto, que lo imprevisible. Gracias, Seba, por la charla. Placer enorme escucharte como siempre. Un abrazo grande, buen fin de semana. Igualmente, para todos. Un abrazo. Sebastián Dumont, nuestro analista político aquí en Palabra de Campo. Bueno, algunas definiciones, ¿no?, de lo que ha dejado la charla con Cristina Fernández de Kirchner en la entrevista que le realizó Pablo Dugan en C5N. Me parece que, bueno, uno de los temas más importantes, ¿no?, la política, las elecciones, lo que se viene, lo que tenés que saber, igualmente siempre lo vas a tener aquí analizado con la palabra de Seba Dumont en Palabra de Campo. Indecar Maquinarias, dedicados a la fabricación de sembradoras, desparramadoras, implementos agrícolas. Estamos ubicados sobre Ruta Nacional 7, kilómetro 140, partido de Carmen de Areco. Visítanos, descubrí por qué somos los número 1 en siembra directa y conservación de suelos. Argentina se siembra con Indecar. Hasta las 7. Escuchalo a Daniel Aprile en Radio 10.